De Samuel, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo número 21. Vamos a dar lectura, ¿sí? Desde el versículo número 1, ¿sí? Verso número 1, ¿sí? Y verso 2. Verso 1 al verso número 2. ¿Lo encontró? Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 2. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Verso 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, si hagamos una pequeña oración. Amén. Para dar inicio a la enseñanza de esta preciosa noche. Oremos a Dios. Gracias. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por tus misericordias, Señor, que nos concedes día a día. Gracias porque nos das la oportunidad de podernos congregar, Señor amado. Gracias porque en medio de tu pueblo, Señor, siempre habrá un remanente que busque tus atrios, Señor amado, sin importar el tiempo, la dificultad, la distancia, Señor, o los quehaceres. Tú eres el que pones, como dice la Biblia, oh Dios, el querer como el hacer. Señor amado, ministra la vida de cada uno de tus siervos, de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ayúdanos de la misma forma, mi Dios amado, oh Padre, a poder no solamente estar aquí, oh Dios, en cuerpo, sino también en mente, en espíritu, Señor. Oh Padre, que así en esta preciosa noche sea, oh Padre amado, tu presencia ministrando, llenando conforme a la gracia y a la misericordia, Señor, que tú nos tienes, mi Padre. Padre, te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor, y prepáranos para recibir en esta preciosísima noche, mi Dios, ese rema de parte tuyo, mi Dios amado, para poder encontrar, oh Dios amado, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a predicar por el tema, un tema bastante peculiar, si es una sola palabra. Hoy vamos a predicar por el tema disimular. Amén, disimular. No sé si lo habrá escuchado la palabrita, pero igual hoy la vamos a ver, sí, y de esa forma poder entrar en la enseñanza de esta noche. Sí, el tema de esta noche es disimular. Mi amado, cuando vamos al capítulo 21 del libro de Samuel, es importantísimo considerar el contexto. El contexto que el Señor narra en los versículos anteriores, en el capítulo anterior sobre todo, mi amado, es donde prácticamente ya Saúl se ha hecho, sí, de David la idea de que éste está allí solamente para usurpar su trono. Ya David había adquirido una fama muy, pero muy remarcada en medio del pueblo, más allá del cántico con que le recibían de que Saúl mataría a miles, pero David a sus 10,000. Ya el corazón de Saúl estaba totalmente engrosado de envidia y sentía en su corazón, sí, el querer menospreciar a David a toda costa. David para esto todavía quería hacer hasta el máximo esfuerzo para que eso no se diera de esa forma, sino que se restituyera la relación entre el rey y David. Y utilizaría un intermediario, diríamos a un abogado, por así decirlo,
al hijo del rey llamado Jonathan. Él hablaría con gran vehemencia delante de Jonathan para que sea él quien interceda, siendo estos dos muy buenos amigos. Mi amado, Jonathan por su parte no tiene en ningún momento algún tipo de, diríamos, de odio o de rencor o de envidia con David. Al contrario, su amor para con él eximiría todo tipo de rivalidad y él se entregaría por completo a ayudar a su buen amigo David. Tanto así que es Jonathan en una cena que se llevaba a cabo en la casa del rey, que él intercedería por David y contaría a David el desenlace de esa reunión en su favor. Jonathan, mi amado, está en una fiesta por la noche con el rey, pero ya David no se encuentra. David ya está huido, ya que el rey días anteriores le había lanzado una lanza, y casi lo enclava prácticamente a David contra la pared. Entonces David sintió esto como ya una amenaza, como el colmo de una amenaza, y salió huyendo, pero no se iba tan lejos de la ciudad. Estaba escondido, diría, por los montes cercanos a la ciudad. Y para esto Jonathan comienza a hablar con el rey y trata de ver si hay forma o manera de que esta situación no tome más cuerpo del que ya había tomado. Pero penosamente Jonathan no logra disuadir a su padre, sino que su padre encolerizado quiere hasta matar a Jonathan por hablarle bien de David. Y esta situación, a la verdad, acaba peor. Diríamos que la cura se hace peor que la enfermedad. Para poder comunicarse, ya Jonathan no tenía la forma directa de cómo acercarse a David, sino que ya previamente habían hablado entre ambos y habían dicho que si él tiraba, hablando de Jonathan, tiraba 3 flechas a larga distancia, eso implicaría de que David tenía que huir. Y si tiraba las flechas cerca de su distancia de él, David podía ingresar porque las cosas se habían subsanado entre el rey y él. Entonces la situación como se empeoró, él lanzó las flechas mucho más lejos. David, que estaba escondido, pudo considerar tanto las flechas como las palabras de Jonathan a la distancia, y él terminará huyendo. Corre por su vida. Mi amado, cuando ya vamos al capítulo 21, David está completamente solo. David todavía no tiene a su haber gente que más adelante se le irá añadiendo, se le irá, diríamos, incluyendo en su causa de ser no lo sé, allí como una especie de un forastero en huida, como ser un exiliado político, no sé cómo llamarlo, pero David huye completamente solo. Me imagino que todo ese vía crucis que él comienza a vivir desde el capítulo 21 en adelante no tendrá paz por largo tiempo. Cuando vamos al verso 1, mi amado hermano, David hace lo correcto a la hora de huir a un solo lugar donde posiblemente quería él encontrar consuelo. Para aquel entonces, mi amado hermano, todavía Jerusalén no estaba establecida como la capital del imperio israelita, ni mucho menos todavía se encontraba el templo, hablando de la construcción. Todavía en ese entonces el tabernáculo era una tienda de campaña que se levantaba provisionalmente en algunos lugares para poder levantar allí la casa del Señor. Y allí, cuando vamos al verso número 1 del capítulo 21, la región de Nod, el cual se la sitúa a 40 kilómetros de Jerusalén, en una meseta, según los historiadores, mi amado, allí en Nod, en ese lugar, mi amado, se establece la tienda donde se levanta el tabernáculo. Y dice la Biblia que David fue a Nod. Sí, es decir, que luego de que él huye de David, lo primero que piensa es: ¿a dónde regreso? Él tenía, ya para ese entonces, Mical era la mujer de David, la hija de Saúl. Pero él sabe que si él regresa a su casa, el riesgo es muy alto como para poder dejar en entredicho a su mujer, porque como el rey, créame, si le quiero poner un adjetivo ahí calificativo, el rey estaba endiablado, y él, si no respetaría ni a su propio hijo Jonathan, que casi lo mata también, mucho menos respetaría a Mical, su hija. Entonces él dice: a casa, sí, a mi hogar no puedo regresar. Sí, si voy para allá, posiblemente pongo en riesgo de muerte a mi propia esposa. Si regreso donde mi padre Isaí, es evidente que también lo voy a poner en entredicho tanto a él como a todos mis hermanos. ¿A dónde me voy?, dice él. ¿A dónde huyo?
Habían ciudades de refugio en aquel entonces, pero ese no era el caso de él, porque él no tenía, la verdad, amparo político o legal alguno. Él simplemente había sido objeto de odio y allí se desencadenaría toda la furia así del rey Saúl. Entonces él piensa y dice, ya sé a dónde voy a ir. Y va y se ampara prácticamente a los pies ¿de quién? Del sacerdote. Cuando va a Nob, allí se encuentra el templo, el tabernáculo, y dice la Biblia que el sacerdote Ahimelech, que posiblemente es el sumo sacerdote, amado, si él va allá delante de él a refugiarse, y dice la Biblia, y el sacerdote se sorprendió, dice Ahimelech, de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú? Le dice allí, completamente. ¿Cómo llegó David? Llegó completamente solo. ¿Cómo vienes tú solo acá? Y por la noche, obviamente. Es decir, los peligros. Si bien es cierto, David tenía buena fama de ser luchador, buena fama de ser un hombre muy valiente. Una cosa es hacerlo en batalla, sabiendo que hay un ejército que te respalda, sabiendo que hay gente de guerra en la que puedes confiar, en que te pueden cubrir la espalda. Pero otra cosa es aventurarse por la noche, por montañas, por riscos, por los peligros propiamente, sí, de malandrines o de cualquier otro tipo de situaciones, de bestias, leones, mi amado hermano, y tantas otras cosas. Pero él está y llega allí solo, completamente solo. Y el sacerdote se sorprende. Mi amado, en cierta versión bíblica mencionará con respecto a esto, de que se asusta en ese sentido Elimelech, haciendo referencia a que el sacerdote se espantó cuando lo vio. Sí, esa es la terminología un poquito más atinada cuando se habla de que se ha sorprendido. Se espantó o se estremeció, dice acá en una versión, sí, con respecto al versículo número 1. ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Algo es seguro, mi amado hermano. Esa noche David, y aquí quiero yo comenzar a cortar, ¿no? a ahondar un poquito. Esa noche, mi amado, David, le aseguro que le pasaron por la mente todo tipo de ideas. Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento de su vida, sí, con su mente totalmente turbada. Pero sí, totalmente turbada. Yo no sé si usted ha tenido experiencias como estas. A la verdad, son pocas las situaciones que a alguien le podría llegar, le podría llegar a pasar de que se le turbe la mente hasta tal punto que no sepa qué hacer. No sé, mi amado, yo sé que hay situaciones que uno podría decir, oye hermano, pero ¿qué hago en este momento? Y le voy a dar ejemplos sencillos. Vamos a suponer que la chica con la que tú estés sale embarazada y te dice, estoy embarazada, no me enfermé este mes. ¿Cómo se te pone la mente? ¿Te turbas o no te turbas? ¿Ah? ¿Qué pensarías tú en ese momento? Ahí tú dices, no, entonces ahí sí, como que ya comienzo a entender a David, dirán algunos. Como que ya comienzo a entenderlo. Si alguien te da esa noticia, de seguro que tu mente se nubla, ¿verdad? Y tu corazón se estremece. Y ahí comienzas, en ese momento comienzas a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? De aquí en adelante, ¿cómo será mi vida? Sí, entonces, mi amado, por ahí va el asunto. Sí, es como que llegues al trabajo en Navidad, qué sé yo, en este mes, y el jefe te tenga la carta de despido y te dice, hasta aquí trabaja, caballero. ¿Se te estremece o no se te estremece el alma? ¿Verdad que sí? Entonces, entendamos a David en este momento. A David le dicen, te voy a asesinar en este momento. Y él de la noche a la mañana lo pierde todo. De la noche a la mañana pierde casa, pierde mujer, pierde afinidad o cercanía con su familia, lo pierde absolutamente todo. Y en ese momento David, insisto, David dice, ¿qué hago? Y algo se le cruza por la mente. Dice, voy al tabernáculo, me enrumbo al tabernáculo. Y mira qué curioso, porque este tipo de arrebatos no miden por lo general peligros, no miden consecuencias. David dice, me voy para allá, me voy al tabernáculo. Ahora, ¿hizo bien en ir al tabernáculo? Claro que sí. Claro que hizo muy bien en ir a la casa del Señor. Claro, no eran las mejores condiciones. No estaba, por así decirlo, el ambiente agradable como para poderlo hacer, pero la necesidad lo obligó. Y fue. Cuando vamos al versículo número 2,
David, mi amado, le va a responder al sacerdote, a Ahimelech, como dice la escritura, a Ahimelech le va a responder, pero, ojo, pero David debió, mi amado, previamente en el camino que sale de prácticamente de la presencia del rey hasta la región de Nob, debió haber pensado en esa instancia, en ese caminar, un sinnúmero de opciones. Un sinnúmero de escenarios, así como cuando, insisto, frente a la noticia impactante, usted dice, ¿y ahora qué le digo a mi mujer? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mis padres? ¿Qué le digo al pastor? ¿Qué le digo a todo el mundo? Ahora, mi amado, allí David debió haber pasado por su mente un sinnúmero de cosas. Y allí me encanta porque David, de una u otra forma, en su desesperación, mi amado, comienza a hacer algo que justamente yo lo elevé en esta noche a un tema. Comienza a disimular. ¿Sí? Comienza a disimular. Y eso me interesa mucho porque yo creo que David, más allá de su vía crucis por el que estaba pasando, mi amado, él quiso de una u otra forma no exponer a su entorno. No lo hizo con su mujer, no lo hizo con sus padres, no lo hizo ni con David, su mejor amigo, tampoco lo haría con el sumo sacerdote. No lo quiso exponer a peligro. Y él comienza a disimular. Ahora, antes de entrar en esto, mi amado, ¿qué es el poder simular o el disimular? Tengo concepto. Es no solamente la intención de querer encubrir algo, sino que, mi amado hermano, es fingir que no, ojo con esto, fingir que no se padece ni se siente nada. Esto me interesa mucho. Fingir, mi amado hermano, que no se padece o que no se siente nada. Hay un sinnúmero aquí ya diríamos así, de características de muchas cosas, pero me quiero quedar con la parte medular de cuando alguien está disimulando algo. Finge que no, pero él sabe que sí. Mucha gente camina así por la vida. Vive una vida fingida. Vive una vida de simulación. Una vida como que frente a los demás, como que no pasa nada. Pero él sabe internamente que se está desmoronando. Él sabe internamente que se está cayendo en pedazos. Mas sin embargo, su simulación o su saber disimular, su saber ocultar sus intenciones, mi amado hermano, es evidente que le carcome hasta los huesos. Ya David en su debido momento, cuando escribirá, todavía no era tiempo para cantar, no era tiempo para hacer salmos, pero ya luego en los salmos saldrán situaciones de sus propias vivencias, porque ahí cuando usted va a los salmos podrá ver en muchos encabezados cuando él dirá, este salmo salió en el momento en que yo estaba siendo perseguido, o este salmo o este cántico lo hice cuando estaba en la cueva, o cuando estaba en los peñascos, o cuando mi vida estaba prácticamente al borde de la muerte. Solo como para citar ejemplos, nada más. Acompáñeme al libro de los Salmos, por favor, porque quisiera ver allí ciertas, diríamos, o pequeñísimas referencias, nada más, ¿sí? Cuando vamos al libro de los Salmos, acompáñeme, por favor. Mire que voy a escoger ahorita así al azar, ¿sí? Solo como para poder ilustrar lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, en el Salmo número, déjeme ubicar un salmo cualquiera, ¿sí? Como para poder, 24, ¿no? 34. A ver, vamos al Salmo 34. Mire, no lo tengo como referencia porque no es referencia. Esto es algo ya que el Señor pone en mi corazón en este momento. En el Salmo 34, ¿qué dice? Sí, dice como título o como prefacio, dice la protección divina. Pero ahí, más adelante dice Salmo de David, léalo. Cuando mudó su semblante delante de ¿quién? Y él lo echó y se fue. Allí usted encontrará prácticamente el acontecimiento cantado. Claro, en ese momento él no es que se pone a tocar un salmo y dice, voy a hacer un salmo en este momento. No, eso saldrá después, mucho después. Y me parece bastante bueno poder ver a través del salmo, luego lo estaremos citando, obviamente. Pero la idea es esa, simular. La simulación de David es perfecta, pero
el hecho de que lo simule no significa que otros no se percaten de David, de lo que le está pasando. Claro, no saben qué, pero sabe que algo le pasa. Cuando volvemos al capítulo 21, versículo número 2, Ahimelech no es tonto. Ahimelech, mi amado hermano, es un hombre anciano, pero con mucha experiencia. Y aparte, obviamente, es un siervo de Dios. Y dice la Biblia, y Ahimelech, ¿sí?, el sacerdote, le encomendó, dice la Biblia, y respondió David al sacerdote Ahimelech. El rey, él le dice, me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo, dice aquí, le señalé a los criados un cierto lugar. En pocas palabras, y no puedo tapar el sol con un dedo. ¿Qué es lo que hace David? Miente a Ahimelech. Claro, para simular de que no le está pasando nada. Adicional a esto, diciéndole, no estoy solo, estoy con más gente, pero esa gente está posiblemente a una corta distancia de aquí del tabernáculo a espera de que yo venga. Pero sin embargo, insisto, su situación, mi amado, no se puede ocultar. Ahimelech sabe que lo que está aconteciendo no es normal. Sabe, mi amado hermano, que la situación, diríamos, amerita ponerle un poco más de asunto, ¿sí?, en cuanto a la situación que se ha presentado. Y aquí hay dos escenarios. El primero, sí, y que obviamente ya lo estoy, de una u otra forma ya lo estamos tratando. La situación de ¿qué? De David. Segundo, la postura de Ahimelech. Dos situaciones que posiblemente no van a converger, pero sí van, mi amado hermano, a tener sí, un efecto negativo en el uno y en el otro posiblemente algo positivo. Ahora, cuando vamos al versículo número 3, porque esta enseñanza va a estar hasta el versículo número 10, hasta ahí vamos a llegar en esta enseñanza y avanzaré. En el verso número 3, David está desesperado. El tramo que ha recorrido ha sido sumamente largo, ¿sí? En el versículo 10 dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano?, le dice él. Ahora, cosa curiosa, David sale aparentemente, por lo que ha dicho, sale a realizar una comisión del rey. Pero, oh sorpresa, lo que él dice no coordina con lo que él está haciendo, entre comillas, ¿verdad? Porque se está muriendo de hambre. Y al parecer esa comisión lo han mandado sin ningún tipo de provisión. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame, le dice él, dame 5 panes o lo que tengas. Sí, dame 5 panes o lo que tengas. Versículo 4, léalo por favor. Ahora, esto a mí me da un indicio muy fuerte bíblicamente hablando. Cuando uno va al libro de Levítico, acompáñeme por favor. En el libro de Levítico, capítulo número 24, acompáñeme por favor al tercer libro de la Biblia. Libro de Levítico, capítulo 24. Quisiera, considerar el verso 5 al 9 con respecto a esto, a los panes que está solicitando David y a los mismos panes que Ahimelech estaría dispuesto a dárselos. Quiero considerar algo. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso 5 al verso número 9. Y tomarás, dice allí, flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Verso 7, léalo por favor. Verso 8. Cada día de reposo
lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Sí, le dejaré a un lado el verso 9, ya mismo iré por él. Ahora, ¿qué día llegó David al tabernáculo donde el sacerdote? Llegó en sábado. Esto fue, a mi manera de ver, no lo dice ningún historiador, pero fue a mi manera de ver lo que más le estremeció al sacerdote verlo, a David. ¿Por qué? Porque lo hizo en día de reposo. Y eso era obviamente algo fuera de orden, fuera de lo común. ¿Cómo es posible que Saúl mandara a David en comisión justamente uno de los días más considerados como más sagrados, donde se tenía que la gente más bien era guardar, o por lo menos sí tratar de buscar el refugio de Dios para no hacer actividad o emprendimiento alguno? Cuando vamos al versículo número 3 del capítulo 21, no pierda el Levítico 24 que seguiremos leyendo. Dice: el sacerdote le respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano. Es decir, panes que tú me pidas. No tengo panes. Sí. Si no, le dice allí, versículo 4, solamente tengo pan sagrado. Ahora, ¿cuántos panes eran en total los que tenían a disposición? No eran 5. ¿Cuántos tenía en total? ¿Cuántos? Ya leíamos el capítulo 24, versos 5 en adelante hasta el 8. Tenía 12 panes. Uno representaría para cada tribu. Y dice la escritura: solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados, hablando de supuestamente ¿quiénes eran los criados? Si los criados se han guardado a lo menos ¿de qué? De mujer, es decir, si se han abstenido sexualmente de estar con mujer. Una, porque era día sábado, insisto, al ocaso ya del día sábado. Mi amado hermano, David no había ido absolutamente con nadie. Pero claro, una mentira lleva a otra. Y le dice: bueno, ¿y tus hombres? Porque me imagino que los panes los quieres para ti, para tu gente que está supuestamente cerca de ti en otro lugar, en cierto lugar. Y allí David, mi amado, no le queda más que seguirle el juego, sí, de su propia mentira. Y le dice en el verso número 5: y David le respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya dice aquí, los vasos de los jóvenes eran santos, hablando de sus cuerpos. Es decir, ellos no han tocado mujer desde mucho antes. Aunque el viaje es, ¿qué cosa? Aquí sí hay algo especial que es de considerar. Mi amado, David está golpeado, no hay duda alguna de aquello. Él sabe que está mintiendo. Y él sabe que se está sustentando, ojo, en una base que no tiene fundamento. Y él sabe a la larga, sí, que esta situación de una o de otra forma va a traer cola, como dicen algunos. Va a traer consecuencias. Y en esta parte creo yo que hay un golpe de conciencia, de parte de Dios o de parte del Espíritu hacia el corazón de David. Cuando él dice: pero el viaje, es decir, la travesía que yo he emprendido es profano. ¿Pero por qué lo dice en sí como tal? Ya lo mencioné yo hace un ratito. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Sí, él estaba violentando el día de reposo. Por eso lo dice. Es un viaje profano. Es un viaje que a la verdad no se debió haber hecho. Pero es evidente, lo estoy haciendo. Versículo número 5. Y David le respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes serán santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Insisto, está hablando de sus cuerpos, de no haber podido tocar mujer. Verso número 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. Y aquí resalte esto: los cuales habían sido quitados de la presencia de ¿quién?
de Jehová. Sí, y obviamente habían sido reemplazados, dice la Biblia en el verso número 6, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y cuando uno va a Levítico capítulo 24, leyendo el último versículo, verso número 9, dice el Señor, sí, de Levítico 24, le dije que no lo perdiera, dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahora, David obtiene, sí, un alimento. Por lo menos no se va con 5. ¿Con cuántos panes se está yendo? Posiblemente con los 12. Posiblemente se está yendo con los 12 panes. Luego de esto, mi querido hermano, en el versículo número 7 dice el Señor: y estaba allí aquel día detenido, dice la Biblia, delante de Jehová, uno de los siervos de ¿quién? De Saúl, mi amado hermano. Estaba allí detenido, el cual más adelante dirá que era pastor de Saúl. Dice aquí: estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, sí, y era edomita, diríamos descendiente de Edom, el principal de los pastores de ¿quién? De Saúl. Es evidente de que David, al estar allí, se dio cuenta de esto. No había cómo ocultarlo. Y allí, mi amado, su corazón se vio mayormente comprometido. Ahora, sí quiero venir, por favor, a ese salmo que se había dado como referencia al inicio. Sí, volviendo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo número 34. Mira lo que nos dice. Volvamos, por favor. En el libro de los Salmos. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Voy a leer, sí, versículo número 11 en adelante. Sí, verso 11 en adelante. Quiero que ponga asunto a estas palabras. Dice David: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre? Porque eso es lo que quería David. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Sí? Que desea muchos días para ver el bien. Y allí David mencionará lo siguiente: guarda, ojo con esto, tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora, él sabe por qué lo está diciendo. ¿Sí? No es una invención del momento. Él sabe que él ha incurrido en esto. Y él sabe que cuando estaba frente al sacerdote, él estaba mintiendo en la cara. ¿Verdad que sí? Versículo número 14 sigue diciendo: apártate del mal y haz el bien. Busca, dice la Biblia, la paz y síguela. Mi amado, David era consciente de lo que estaba haciendo. Eso es evidente. Y al ver a Doeg allí, mi amado, juntamente, diría cualquiera, qué casualidad que vengo huyendo al templo de Saúl y aquí está un emisario de Saúl y me ha visto. Ahora, ¿por qué David miente al rey, al sacerdote? ¿Por qué le miente? Sencillo, porque él no quiere ponerlo en peligro. Sin embargo, el solo hecho de que David haya estado allí y alguien lo haya visto fue prácticamente, mi amado hermano, fue un decreto real para matar al sacerdote, a él y a todos los que estaban allí. David, mi amado, hacía bien de una u otra forma en huir. Y hizo bien hasta cierto punto tratar de, entre comillas, tratar de salvaguardar al sacerdote. Pero sin embargo, hubiese mejor hablado con la verdad. Hubiese mejor dado oportunidad para poder, mi amado, poner por lo menos en alerta ¿a quién? Al sacerdote. Mi querido hermano, yo sé que a veces es dicho común que se oye por ahí que el fin justifica los medios. Por allí se ha dicho aquello, que el fin justifica los medios. Mas sin embargo, mi amado hermano, no hay cosa más perjudicial
que a veces, sí, que la gente, sí, que nos confronta, nos comienza a reclamar cosas y usted comienza en ese momento a decir, ¿y cuándo fue eso? Pero si yo no he sabido nada. ¿Y quién fue? Y él dijo, no, su hijo fue. O fue su marido, o fue su mujer. Y usted, pero ¿cómo? Si a mí me dijo que iba a otro lado. O a mí me acaba de decir que sí, lo que hizo fue, pero es otra cosa. O que le pasó eso, pero a un amigo de él. Qué triste a veces es quedar, mi amado hermano, y disculpe la expresión, como un verdadero tonto. Sí, cuando de pronto usted ya le ve la cara al individuo y bajando la cabeza, usted ya al verlo dice, este me mintió. Mi amado, simular, si bien es cierto, puede resultar beneficioso cuando, ojo, cuando se quiere de una u otra manera demostrar en Dios algo de templanza, algo de confianza. La simulación que se basa en la mentira siempre será perjudicial. Yo puedo simular aquí adelante que no me duela nada para mantener al pueblo tranquilo mientras predico. Puedo estar simulando. De hecho, muchas veces lo he hecho. Me recuerdo tanto en una vez que me vino un mareo tan fuerte que si no me agarro del altar me caigo. La pregunta es, ¿quién lo notó? ¿Quién lo consideró? ¿Quién dijo, uy, el pastor está enfermo o se lo ve malo, ya se cae, agarra lo que se cae? Ha tocado a veces simular que uno está bien. Pero sin embargo, mi amado, insisto, la simulación o el saber disimular para escudarse tras una mentira y afectar negativamente a otros, eso sí puede crear un conflicto. Mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, yo quisiera sí tomar algunas referencias. Ven conmigo, por favor, porque Dios no es ajeno primeramente a esto. ¿A qué cosa? Segunda de Corintios capítulo número 4. Ven conmigo, por favor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, quisiera aquí de a poquito irme adentrando en lo que Dios tiene para nosotros. Hoy por hoy estamos viendo en David su situación, pero veámosla en nosotros también. Y yo quiero que usted aprenda a reconocer esto en su vida. Segunda de Corintios capítulo 4, verso número 7. Ahí solamente me voy a quedar. ¿Lo tiene? Dice el texto. Pero tenemos, segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Bajo qué inclinación voy obviamente, o se está leyendo este pasaje bíblico? Mi amado, para que aprendamos a reconocer sobre cualquier otra cosa que nosotros somos demasiado frágiles delante, no solamente de Dios, sino delante de todo el mundo. Usted, guste o no le guste, por muy valiente que se haga, por muy, como dicen por ahí, muy macho que se haga, por muy templado que se lo pueda ver, mi amado, delante de Dios, a la verdad, somos vasos resquebradizos. Somos vasijas que se pueden llegar a romper con la más mínima circunstancia que te puedan pasar. Yo sé que hay mucha gente que parece fuerte, pero sale de la presencia de los ojos de los demás, se mete a un cuarto y se echa a llorar peor que un niño. Sí. No, hermano, aquí me hago fuerte, aquí no, que yo quiero que me vean así. Mi amado, manifestar debilidad puede ser para unos considerado una flaqueza. De hecho, puede ser un distintivo negativo. Pero si somos un poquito más conscientes en el área humana, en la humanidad, mi amado, saber que somos frágiles no es motivo de vergüenza. Saber que somos susceptibles, que nos hieren si alguien nos dice una palabra ofensiva, mi amado, es normal. Anormal sería que alguien te maltrate y tú digas, no me dolió. Eso sería algo anormal. Pero es muy normal que si alguien te peñisca, tú digas, ¡ay! Que si alguien te pisa, tú digas, ¡ay! Si alguien, verdad, te ofende, salgas con una lágrima. Yo he visto mucha gente templada y a veces las palabras están saliendo, ¿no? Y esa gente está así endurecida.
Y internamente tiene un conflicto y dice, no voy a llorar, no le voy a demostrar que soy débil, no lloro. Una vez que se va, y ahí se desbarata. O sea, pero esta falsa valentía, esta simulación, hermano, lo único que deja entrever es que a la verdad, si bien es cierto, para otros soy fuerte, internamente, hermano, me desmorono. Ahora, esa situación puede ser negativa cuando, mi amado, no la canalizo como debería en Dios de canalizarla. No hay cosa, mi amado hermano, más honesta que ir delante de Dios y a Él, mi amado, poderle exclamar todos mis pesares, todas mis debilidades y todas mis angustias. En algún lado debo de desahogarme, mi amado hermano. En algún lado debo de buscar mi almohada y decir, Señor, a la verdad me duele, me afecta. Sí, a la verdad esto sí ha tocado mis sentimientos. Aun cuando la gente dice, oye, tú eres insensible. ¿Ha escuchado usted esas expresiones? A este nada lo mueve, ni llora. Y puede ser que no sea que no llore, mi amado, puede ser que no manifieste, físicamente, ¿no?, frente a los demás dolor, pero internamente yo le aseguro a un hombre o a una mujer, por muy duro que se vea, por muy su semblante muy de piedra que tenga, internamente todavía tiene allá adentro un corazón que late y un corazón que siente, sino que a veces no se sabe cómo manifestar los sentimientos. Cuando yo voy a la Escritura, insisto, Dios lo primero que me hace notar a mí y a usted como hijo de Él, como hija de Él, es que este gran tesoro que Dios ha depositado, lo ha hecho depositar en vasijas o en vasos ¿de qué? En vasos de barro. Eso por un lado. Cuando yo voy al libro de Isaías, en el capítulo 63, luego regresaré por un momento también nuevamente a Corintios. Cuando yo voy al libro de Isaías, capítulo 63, yo debo de ser consciente de algo, de una gran realidad bíblica. Libro de Isaías, capítulo número 63. ¿Lo tiene? Y mira, yo veo aquí a un Dios, más allá de ser un Dios omnipotente y todo lo que usted en Dios, en su palabra, lo puede considerar como majestuoso, glorioso, pero, mi amado, ese mismo Dios que se muestra a veces tan soberano, tan glorioso, tan poderoso, mi amado, me encanta cuando Él quiere identificarse con nuestra fragilidad. Y mira, voy a leer desde el verso 7 al 9. Isaías 63. Dice el Señor: de las misericordias de Jehová haré memoria. Eso hablando quien obviamente recibe la experiencia. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Verso 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos, ¿qué dice? O por lo menos que no deberían de mentir. ¿Sí? Hijos que no mienten. ¿Y qué fue él para ese pueblo? Y fue su salvador. Aquí quiero llegar. Verso 9. Póngale atención. Dice el Señor, ojo con esto, en toda angustia de ellos. Ponle asunto a esto. En toda angustia de ellos, Él fue, ¿qué cosa? Angustiado. Mira qué cosa tan curiosa. No lo sé, pero cuando uno ora, a Dios ora de la siguiente forma. Señor, mira mi enfermedad, tú que estás en tu trono, qué sé yo, a ti que nada te duele, mira mi enfermedad. A ti que nada te hace temblar, Señor, mira cómo tiemblo. A ti que nada te asusta, Señor, mira que estoy espantado. Pero no. Aquí veo a un Dios identificado con mi angustia,
con mi dolor, con mi llanto. Mira, aquí Dios no simula que es más fuerte que yo. Al contrario, se pone al mismo nivel de mi pesar. Dice el verso 9, en toda angustia de ellos. ¿Sí? Eso a mí me hace sentir que tengo un Dios sensible. A eso es que quiero llegar. Tengo un Dios, mi amado hermano, sensible, que se identifica con el momento de la crisis en la que estoy. Porque si no lo veo a Dios, por lo menos en este pasaje bíblico, si no lo veo de esa forma, entonces no sé cómo poder decir, Señor, ¿cómo podrías entenderme? Usted es padre, la mayoría, e hijo también. Si usted como hijo ve a su mamá que cae en crisis y se la llevan en una ambulancia, ¿cómo usted queda en casa? ¿Cómo queda? Queda devastado, claro. Queda por el suelo. ¿Verdad que sí? Y claro, no solamente que usted queda así, sino que quien va en ambulancia también va de la misma forma en la que usted queda. Y usted obviamente, esa situación, esa condición, diríamos que afianza lazos. Porque cuando ya se sale del bache, se sale del problema, cuando ya regresa a casa y usted lo tiene otra vez en el hogar, usted afianza lazos allí. Está más atento, más preocupado, más servicial. ¿Es así o no es así? Entonces, Dios hace algo semejante. En el verso 9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue también, ¿qué cosa? Él fue angustiado. Y luego dirá, y el ángel de su faz, ¿qué hizo cuando Él vio la angustia y se angustió? Fue el ángel de su faz y los salvó, dice aquí. En su amor, en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es decir, o desde los tiempos antiguos. Veo a un Dios, mi amado, identificado con mi dolor. Cuando retorno al libro de Samuel, capítulo 21, David, mi amado, está tragando grueso. La verdad es esa, está tragando grueso. David sabe que está mintiendo y haciendo cada vez una mentira más grande para tapar otra más chiquita. Y dice el versículo número 8, y David le dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano también, aparte de esto, no tienes aquí a la mano lanza o espada? Ahora, él sabe que había ido por pan. ¿Cuándo pide la lanza? Cuando se da cuenta que Doeg estaba allí. Él dice, wow, mira qué tan, ¿cómo le digo? Qué tan emergente fue la salida de David, que te aseguro que no llevó ni 2 mudas de ropa, no llevó ni un solo pan, ni una sola espada, ni un cuchillo llevó, ni una navaja, como para ir a pelar una manzana. No llevó nada. Fue tan apremiante lo de David, mi amado, que él salió espantado. Es más o menos como que tú vayas en casa y te diga agarra y sale porque se derrumba la casa. O sea, no queda nada. ¿Qué agarro así? David sale, ve a Doeg ahora y dice, wow, este hombre le va a decir a Saúl que yo estuve aquí. Posiblemente David llegaría a ampararse y quedarse por un tiempo allí, pero no tiene chance de aquello. Dice el versículo número 9, y el sacerdote le responde, verso 8 estoy, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Digo, bueno, está bien, pero él supuestamente tiene compañeros que le esperan. Y el sacerdote le responde, verso 9, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod, o detrás, diríamos, del atuendo del sacerdote. Si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra sino esa. ¿Y por qué esa espada estaba allí? Porque se la habían dedicado a Dios como una especie de símbolo de ¿qué? De conquista o de triunfo, sí, por la mano que Dios había dado, sí, liberación al pueblo. Dice, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Es decir, qué mejor espada que esa la quiero.
Verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue luego ¿a dónde? A Aquis, rey de Gad. Es decir, se fue a meter en la región de Filistea. Mi querido hermano, eso es obviamente otra historia. Cuando yo voy al libro de Isaías, en el capítulo 61, quisiera, antes de retornar a Corintios también, cuando voy al libro de Isaías, capítulo 61, en esa profecía mesiánica, ¿lo tiene? Para el pueblo. El Señor decía, verso 1 al 3, voy a leer. Esto es una profecía que recaería sobre los lomos de Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, léalo por favor. A ordenar, ojo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ahora, ¿cómo salió David de allí? ¿Cómo salió? Mi querido hermano, no solamente sabiendo que había engañado su corazón y al sacerdote, sino que su problema, mi amado hermano, tenía ahora lastre. En el capítulo 22, quiero adelantarme solamente un poquito del libro de Samuel, capítulo 22. Este hombre llamado Doeg, ¿se acuerda usted? ¿Lo tiene? En el versículo voy a leer desde el versículo número 9. Mira lo que dice, al 10. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, recuerde que él era un pastor principal de los pastores, dice, le dijo obviamente a Saúl, ¿no? Le dice, yo vi al hijo de Isaí. ¿Entiende esto? Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual, ojo con esto, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Ahora, aquí hay necesariamente que enfocarse en algo antes de terminar. Doeg, mi amado hermano, da un informe ¿a quién? A Saúl. Está ahí, ojo, está ahí el sacerdote de Nob, Ahimelech. Pero cuando uno lee los versículos iniciales del capítulo 21, ¿es verdad que el sacerdote consultó a Dios por él? ¿Fue el sacerdote el que le dijo, mira David, tranquilo, voy a poner delante de Dios tu causa, sé que tienes un problema, sé que tienes una dificultad, voy a orar por ti o voy a buscar de Dios para ver qué me dice que tienes que hacer? ¿Hizo el sacerdote todo esto? No, no lo hizo. ¿Qué hace Doeg? Mi amado, Doeg asume, ojo, asume de que el sacerdote ha buscado a Dios para darle un tipo de guía a este hombre, pero obviamente está mintiendo. Y esa mentira le costará al sacerdote la vida. Porque cuando uno avanza en el versículo 11, el sacerdote, mi amado, prácticamente queda en el aire con todo esto. Mira lo que dice. Y el rey envió al sacerdote, Ahimelech, hijo de Ahitob, envió por él, dice, y por toda la casa de su padre.
los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan, eso era cierto, le diste espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Verso 14. Entonces Ahimelech le responde al rey y le dice: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy, y esto tiene gran razón el sacerdote, porque eso no fue así. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, es decir, como que si fuese yo diríamos así, un cómplice de algo malo. Lejos sea de mí, es decir, yo no he hecho esto. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Ahora, aquí obviamente se puede entrever que la simulación de David, mi amado, por más que él quiso hacerla de manera muy inofensiva, terminó ocasionando para el sacerdote y toda su familia, mi amado, gravísimas consecuencias. Mi amado, yo entiendo que a veces es bueno disimular, a veces, pero a veces hay que sincerarse. ¿Cuántas veces en nuestra simulación dejamos pasar faltas graves, por ejemplo? Recuerda lo que decía, entre otras cosas, el concepto, simulación: fingir que no padece ni siente nada. Puedes posiblemente ver cómo te insultan y tú como que sin nada. Y en tu callar, en tu simulación, dirás: bueno, puede ser que, entre comillas de esto, que no te afecte. Puede ser que no te afecte. Pero si tú, mi amado hermano, vives simuladamente, eso sí ya es un problema. Porque esa persona que te puede estar degradando a ti y tú, por no fingir daño alguno, callas, si esa misma persona hace lo mismo con otro, lo puede estar matando con las palabras. Lo puede estar torturando con sus comentarios. A veces, mi amado hermano, podría ser que seas fuerte, y no digo que no, pero el hecho de que tú seas fuerte y no digas nada no significa que la situación sea correcta. En casa puede estar pasando eso, en un trabajo, en un hogar, hasta en una iglesia. Yo vengo de una iglesia donde el pastor, cada vez que se paraba en el altar, lo único que tiraba era bombas lacrimógenas, bazooka, trayeta. Cada vez que se paraba en el altar, lo único que sabía dar era palo. Palo y más palo. Que uno salía así. La gente decía: ¿trajiste mentol? ¿Y para qué? Hay que sobarse para el final del culto, le digo. No ve que mentol chino frotando alivio, no decía. Claro, y como la gente simula que la prédica va bien, simplemente para no ofender al pastor o para no ofender al siervo, mi amado, no significa que cuando venga un alma que necesita en Dios ser vendado, ser curado, ser atendido, si viene y recibe palo, mi amado, lo mando al mundo. O lo que es peor, nunca más vendrá a una iglesia cristiana evangélica. Si esto lo paso aún al plano de un hogar, mi querido hermano, qué terrible daño estaríamos haciendo. Dirán algunos: bueno, si a mí alguien me dice algo, bueno, ya está bien, yo no. Pero si alguien que tú amas
dentro de tu mismo hogar está siendo afectado y a él sí lo están desbaratando con sus palabras o con sus acciones, si tú sigues en tu fingimiento y no tomas control de aquello, no sacas a relucir la verdad de la palabra, o en sí se podría decir las cosas que deben de ser, no necesariamente bíblicas, sino que deben de ser paradas, porque no hay, diríamos así, no hay cuerpo que resista tanto daño. Si tú callas, amado, acarreas para ti también juicio. Y allí vemos al sacerdote diciéndole: jamás yo hubiese hecho algo en contra tuya. Yo no sé nada de este asunto, ni grande ni pequeña. Pero el rey, verso 16, le dijo ¿a quién? A Ahimelech: sin duda morirás, Ahimelech. Mira, yo te pregunto, ¿morir por qué? Por hacer el bien. Por haber dado pan a un hombre que estaba, la verdad, pegado a su estómago en la espalda, y haberle dado una espada, porque a la verdad no lo hizo para que vaya a matar al rey, sino para que aparentemente vaya y defienda la causa del rey. Sin duda, le dice, morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia personal, le dijo que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Yo te pregunto, ¿sabía? No sabía. Pero los siervos del rey, obviamente, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. ¿Quién se iba a meter en camisa de 11 varas y decir: yo lo voy a matar? Se las tenían que ver con Dios. Entonces dijo el rey, ¿a quién? A Doeg, el edomita, el extranjero: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Tremenda situación. 85 sacerdotes muertos en ese día por manos de un hombre que no tuvo reparo, ¿sí?, en asunto y de deseo del rey. Amado, una tragedia. Yo te pregunto, ¿tú crees que David estaba consciente de lo que de una u otra forma su simulación traería como consecuencia? No digo que David es el culpable de esto, porque quien mata a los sacerdotes no es David, es Saúl. Es Saúl directamente, por mano de Doeg. Pero, amado hermano, insisto, ¿tú has medido realmente tu proceder hasta dónde puede llegar? Tú dirás: hermano, pero si solo callé, si solamente lo simulé, hice como hacen algunos, hice como que no vi. ¿Cuánta gente vive así, mi amado? Y le puede, en su callar, en su simulación, puede hacerle un daño terrible. Y ahora sí quiero ir al asunto eclesial, a la iglesia. Es como que digan: yo vi al pastor que entró a un hotel, pero como no me es mi problema, yo hice como que no lo vi. Sí, es verdad, no era la hermana Fanny, era otra mujer, pero hice como que no lo vi. Tú sabes el daño que le puedes provocar a toda la iglesia. Quiero que entiendas esto. Como cuando a veces yo veo a veces no veo videos de los hermanos que publican o les publican en el Facebook. Cuando se dan cuenta los andan borrando rapidito. Hermano, ¿qué es eso? Le pongo. No, hermano, no sé que pusieron una botella de cerveza ahí y yo estaba acá. Digo: hermano, usted, ¿cómo es eso? Los hermanos son terribles. La verdad que sí. En una foto dan gloria a Dios y en la otra ponen algo totalmente. Digo: oiga, siervo, defínase, le pongo. Ay, hermano, me lo puso mi hijo. ¿Hasta dónde se puede llevar la simulación?
¿hasta dónde? Yo sé que para algunos puede ser algo inofensivo. Ay, hermano, tanto escándalo por esa botella ahí. Sí, mi amado hermano, porque si la ve alguien que te conoce, que eres cristiano, eres piedra de tropiezo. Y mejor, dice el Señor, que te atases, ¿qué cosa? Una piedra de moler ahí en el cuello y te lances al profundo antes de que hagas caer a uno de sus pequeños. ¿Cuántos hijos son una piedra para sus padres? Y ellos son los que no permiten que sus padres vengan realmente, diríamos así, abrazo extendido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tu proceder les está cerrando el reino de los cielos. Tu simulación. Y a la inversa también. ¿Cuántos padres, mi amado hermano, le cierran a sus hijos el poder ingresar a la gracia de Dios porque viven vidas dobles, simuladas? Y ellos no pueden decidirse a Cristo porque dicen, ¿cómo será el evangelio? Como mi papá lo vive. Si es así, yo quiero seguir siendo lo que soy. Vidas simuladas, mi amado hermano, son vidas que son para mí, son piedras en el caminar de una vida cristiana. No se puede fingir, por lo menos no tanto tiempo. Hay muchos que han dicho, yo puedo mentir a veces, pero no todas las veces. En algún momento mi mentira se va a caer. ¿No le parece? Se va a caer mi mentira, no la puedo sostener tanto tiempo. En algún momento, diría cualquiera, el embarazo se va a ver. ¿O no? ¿Verdad? En algún momento se va a ver. Usted puede fingir por un tiempo, pero no todo el tiempo. Usted puede fingirse honesto, pero no significa que, ¿verdad?, que siempre lo sea, porque en algún momento le van a hacer un ajuste, un cuadro de caja y dirá, falta dinero. Yo vi mucha gente, mi amado hermano, en el trabajo donde yo, uno de los últimos que estuve, donde una mujer, mi amado hermano, sí, era descarada para robar de la caja, pero descaradísima. Tanto así, mi amado, que cuando se le hizo un arqueo de la noche a la mañana, le faltaban cerca como de $8,000. Terminó embarrando a mucha gente, pero a la larga todo el mundo tenía soporte, gracias a Dios. Dijo, no, yo le entregué, compañera, aquí están los recibos firmados por usted. La terminaron votando. Le salió barato el asunto porque debió haber llamado. Mira, tan grave fue el asunto que llegaron policías, llegaron investigadores, hasta por polígrafo nos hicieron poner algunos. Para ver quién había llevado tanto dinero. Mi querido hermano, es necesario entender que usted, a través de historias de la Biblia como estas, mi amado, si bien es cierto, las podría llegar a notar muy inofensivas hasta el versículo 10 que se ha leído, pero cuando avanzamos al capítulo 22, mi amado, la simulación, sí, es verdad, de David, sí tuvo que ver en el desenlace final de este asunto. Ahora, si él hubiera dicho la verdad, vamos por allí. Si él hubiera dicho la verdad, si él hubiera llegado donde Ahimelech le hubiera dicho, vengo huyendo, la verdad es esa, vengo huido, el rey me quiere matar. ¿Tú crees que si él hubiera dicho esto, el sacerdote no le hubiera dado los panes? ¿Qué piensas tú? Claro que le hubiera dado los panes. Le hubiera dado los panes. Le hubiera dado la espada. Sí, le hubiera dado la espada. No hay problema de aquello. E inclusive hasta hubiera orado por él y le hubiera dicho, esto el Señor es lo que te manda decir. Hasta eso él hubiera obtenido de parte del siervo de Dios todo el soporte que David necesitaba. David de allí, del templo, se fue solamente con dos cosas. Se fue con pan para el estómago y con espada para su protección. Pero no salió de allí sin lo más importante, sin palabra de Dios. Eso es lo malo de una vida simulada. Taparás tus necesidades más básicas, pero nunca cubrirás la falta de presencia divina en tu vida. Esa es la verdad, esa es la realidad de esta enseñanza.
Cuando tú vives una vida simulada, mi amado, simplemente taparás los huecos. Los huecos, como dicen por ahí, viscerales. Que nadie te ve, que nadie te hable mal de ti, que nadie de pronto te calumnie. Sí, son cosas superficiales. Pero la verdad de este asunto es que tendrás provisión de lo más básico, pero nunca provisión divina. David aprendería largamente en este Vía Crucis, porque él terminaría, mi amado hermano, aún diríamos rebajándose más, porque cuando sale de Nob, luego se va a Gad. Y cuando llega a Gad, como se le hizo leer en la semana pasada en una enseñanza, solo un versículo, mi amado, irá a meterse a la cueva del lobo. Irá justamente donde están los filisteos. Sí, esos mismos filisteos que él había ganado en batalla matando a Goliat. Y lo más triste es que entrará sin pena ni gloria. No será el muchachito campeón en batalla que la gente reconocerá que mataba a 10,000. No, entrará como un desquiciado de mente, vestido en harapos y babeando, fingiendo ser un loco. Mi amado, no vives o no vivas simuladamente. Prefiero morir en la verdad que vivir en la mentira. Si tienes un mal, no digo tampoco que lo publiques, pero mi amado, busca ayuda. Sincerízate con esa persona que te puede ayudar. Mi amado, que te aseguro que si esto viene de parte de Dios, amado, Él no solo te va a sacar del problema, sino que va a volver a restaurar tu vida para que Dios te pueda guiar y te pueda bendecir. Amén. Hasta ahí, mi amado hermano, la enseñanza en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en Corintios decía que no solamente este tesoro está en vasos de barro, sino que en los versículos posteriores diría que ese poder que no es de uno, sino de Dios, sirve para un fin. ¿Cuál es el fin? Que estaríamos atribulados en todo, pero no caeríamos en angustia. Que estaríamos en apuros, como lo estuvo David más de una vez, pero no desesperados. Que estaríamos siendo